Sí, la noche fue una noche anunciada y quisiéramos completar la lectura de San Lucas sobre esa noche para tener una breve reflexión en esta mañana. ¿Saben qué? Dice en el versículo 10, pero el ángel les dijo, no tengan miedo, porque lógicamente cuando aparece un ser luminoso, extraterrestre, glorioso, celestial, nada grotesco, sino lleno de gloria, como fue aquel ángel en los campos de Belén, donde los pastores estaban guardando las vigilias de la noche, lo primero que sintieron fue un gran temor. No teman, porque he aquí, hoy les doy una noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Porque ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud incontable de huestes celestiales que alababan a Dios y en realidad no cantaban, repetían este estribillo como un mensaje evangélico. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos entonces hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el establo de los animales, en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios, y es precisa, es exacta la descripción de lo que sucedió aquella noche anunciada. Lo primero que debemos ratificar es que todo sucedió tal como había sido profetizado. La Biblia tiene un tema central que es Jesús. Y en el Antiguo Testamento, desde las épocas más remotas, se anunció esa noche. Primitivamente fue en el mismo huerto del Edén, cuando nuestros primeros padres tambalearon peligrosamente y cayeron en el pecado, cuando quebrantaron el mandamiento que Dios les había establecido, cuando fueron sancionados por esta razón, se les dio una chispa, una luz de esperanza. Y cuando Dios sanciona a la serpiente antigua, a Satanás, profetiza lo que habría de suceder esa noche. La mujer había caído por la seducción satánica, pero el hijo de la mujer se levantaría para aplastar y derrotar a aquel que le había provocado tanto daño. Enemistad pondré entre ti y el hijo de la mujer. Él te herirá en la cabeza, tan solamente podrás herirle en las extremidades. Y se profetiza la venida de Cristo a la tierra, la venida de un hombre que no sería hijo de hombre y de mujer, sino el hijo de la mujer. Ahora, es interesante que esta profecía fue ratificada en las épocas patriarcales, aquellos hombres que se destacaron en la antigüedad. Un patriarca como Abraham, por ejemplo, él recibe esta promesa de Dios cuando le dice que en él serán benditas todas las naciones de la tierra, porque en su descendencia se levantará alguien que trascenderá todos los pueblos y todas las fronteras. Y ustedes saben que el apóstol San Pablo ratifica otra vez este preanuncio que se le dio a Abraham
cuando dice, en el cumplimiento de los tiempos, en Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo a la tierra, nacido de mujer, para cumplir aquella promesa. También le fue dada esa promesa a Isaac. Acerca de Isaac, cuando se le dice a Abraham, Sara tendrá un hijo, y confirmaré sobre él mi pacto, pacto perpetuo para todas las generaciones después de él y para todas las naciones. Y no está hablando de una persona que simplemente tenía influencia en Israel, sino de aquel que trascendería todas las fronteras. También la promesa fue dada a Isaac, cuando dice en Números 24:17 a Jacob, cuando dice, lo veré, pero no ahora, lo miraré, pero no de cerca, porque una estrella saldrá de la descendencia de Jacob y se levantará un cetro poderoso en Israel. Por supuesto que siempre Abraham tuvo su hijo primogénito Isaac, Isaac su hijo primogénito Jacob también, que adquirió la primogenitura, pero nunca se entendió por qué entre los 12 hijos de Jacob Dios eligió a alguien que no era el primogénito. Bueno, gracias. De mañana uno siempre tiene la voz un poco... El aire acondicionado estaba muy frío arriba. Estuve en la sala de sonido. Bueno, ya está. Bien. Espero no patearlo al vaso. Es interesante que eligió a Judá, que no era el primogénito. Y ahí se profetiza la noche y dice, no será quitado el cetro de Judá, porque de allí vendrá el rey. Y los profetas no solamente profetizaron esa noche, sino el lugar donde sucedería. Fíjense que 700 años antes, Miqueas le habla a una ciudad, a un pequeño pueblo, y le dice, tú, Belén, la más pequeña entre las familias de Judá, sin embargo de ti nacerá aquel que será el rey, aquel que será el redentor. Y se señaló a Belén 700 años antes como el lugar del nacimiento, el lugar de la noche anunciada. Daniel, en el capítulo 9:25, el profeta Daniel es más exacto, dice el tiempo correcto en que habría que nacer. Y habla de las semanas de años. Y ese tiempo se cumple cuando un emperador que estaba en Roma sentado, Octavio Augusto César, emite un decreto sin saber que estaba cumpliendo con todas las profecías, el decreto para que todo el imperio fuera empadronado. En ese tiempo nació Jesús. Vendría el nuevo calendario, vendría otra etapa en la historia. Se partiría la historia antes de Cristo y después de Cristo. También el ángel Gabriel se acercó a esa noche anunciada cuando le habló a la Virgen María. Pero Isaías ya había profetizado 620 años antes que nacería el Mesías, el Salvador, de una virgen. He aquí que la virgen concebirá. Es único versículo en el Antiguo Testamento que dice con claridad, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y habla de quién es ese hijo. Y prácticamente repite el mensaje que darían los ángeles cuando dice, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y tendrá el principado sobre su hombro. Y será realmente Dios fuerte, Padre eterno, consejero, príncipe de la paz. Isaías profetizó no solamente esto, sino cómo sería el lugar donde Jesús desarrollaría su ministerio. Jeremías profetizó la muerte de los inocentes por decreto de Herodes. Dice, Raquel llorará, y ahí está la tumba de Raquel muy cerca de Belén, porque los niños han sido muertos en sus campiñas y no quiso ser consolada. Esto se profetizó antes y sucedió tal como se profetizó. Y cuando se acercó a Nazaret el ángel Gabriel y saludó a María en la anunciación y le dijo, salve muy favorecida, bendita tú eres entre todas las mujeres, porque lo que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. Ella dijo, yo no conozco varón, todavía no estoy casada, estoy simplemente comprometida. Nacerá porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti y engendrarás un hijo que no será hijo de varón, sino el hijo de la mujer. Ahora María dijo, hágase con tu sierva conforme has dicho. Y María concibió,
José también se sintió muy trastocado al ver que su novia estaba embarazada y no era de él. Pero el ángel también le anunció en sueños: le pondrás por nombre Jesús, porque será el Salvador. No tengas miedo en recibir a tu novia María y unirte a ella en matrimonio, porque Dios ha elegido que ella sea la madre del Salvador. Por lo tanto, aparece en esa noche el misterio del Hijo de Dios y del Hijo del Hombre. En la Biblia, en el Evangelio de San Juan, se lo presenta como el Hijo de Dios por parte de Padre. En el Evangelio de San Lucas como el Hijo del Hombre por parte de Madre. Fue la noche anunciada, la noche profetizada, la noche que llegó y se cumplió. Y como dice la canción, todo es silencio y serenidad, paz a los hombres. Es Navidad, Dios ha nacido, Dios ha venido al mundo. Ahora, ¿para qué vino? Y es interesante que esta noche que fue anunciada y que se cumplió tal cual como se profetizó, nos muestra que Él vino con un solo objetivo: para morir en la cruz. Vino para morir en la cruz. El profeta Isaías, que habló tanto de ese Salvador, de ese niño que vendría, fue quien más describió el sacrificio de la cruz en el capítulo 53. También escribió 610 años antes esta profecía, diciendo que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo cargaría sobre sí los pecados de toda la humanidad. Sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en el quebranto, y la gente le tendría por alguien a quien Dios había castigado, pero en realidad Él fue castigado y herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo para que nosotros tengamos la paz fue sobre Él, y profetiza Isaías: por sus heridas todos seremos curados. Por lo tanto, es interesante que en la canción que cantó el coro esta noche, describe Félix Luna en la segunda estrofa: en el pesebre mi Redentor es mensajero de paz y amor. Cuando sonríe se hace la luz y en sus bracitos se hace una cruz. El pesebre está íntimamente ligado con la cruz. Vino para morir. Vino para derramar su sangre por nosotros. Vino para que tengamos un evangelio que nos habla del perdón, pero no de un indulto barato, sino de un indulto que costó la vida y la sangre del Salvador. ¿Saben? Muchas veces esto se ha desdibujado en la historia y algunos prefieren un evangelio más suave, un evangelio sin sangre, un evangelio sin tortura, un evangelio sin sacrificio, un evangelio sin cruz. Muchos predican un evangelio en el cual la persona psicológicamente puede cambiar de actitud y modificar su vida, sin hablar de la cruz. Pero la Biblia nos enseña que el verdadero evangelio de la cruz es el evangelio de la sangre derramada, de la muerte del Salvador. Juan el Bautista lo anunció como el Cordero que sería sacrificado para quitar el pecado de la humanidad. Y saben ustedes que no solamente Él vino para morir, sino que los ángeles tuvieron la chance de ser los precursores en anunciar el Evangelio. El apóstol Pedro dice que los ángeles quisieran seguir predicando el Evangelio, pero no les es permitido. Los seres humanos tenemos que predicar el Evangelio, pero ellos fueron los introductores del Evangelio, porque se les permitió aquella noche anunciada en Belén que ellos irrumpieran en la oscuridad, y como decía el profeta Isaías, la noche oscura se llenara de gran luz, y los hombres vieran, más allá de las tinieblas de un mundo entenebrecido por el pecado, por la injusticia, por la violencia, por el dolor, la luz de Jesús. Y los ángeles tuvieron el privilegio de dar la noticia, la primera noticia: ha nacido hoy, esta noche, en Belén, en la ciudad donde estaba David, transitando su juventud, donde él también cuidó las ovejas de su padre, y los pastores ahora cuidando los rebaños recibieron el mensaje: ha nacido un Salvador. Esta noticia es para todos los pueblos.
Ese Salvador es Cristo, es el Señor. Los ángeles repentinamente dieron gloria a Dios en gran multitud en las alturas y proclamaron la gracia y la buena voluntad para con los seres humanos y la paz. Algunos piensan que los ángeles se equivocaron al decir en el mundo paz, porque en realidad no ha habido en todos los siglos paz en el mundo. Mas el Señor Jesús dijo: yo no vine a traer la paz, yo he venido a meter división entre los seres humanos. Estarán los que están a favor mío y los que están en contra de mí. Aún en una familia se partirán en dos por causa del Evangelio y de la cruz. Pero en realidad Jesús no hablaba de la paz visible, sino de la paz invisible. No hablaba de la paz externa que hablan tanto los protagonistas que dirigen el mundo en nuestros días. Un día vendrá la paz sobre el planeta Tierra, pero cuando el reino de Jesucristo esté establecido y el príncipe de la paz esté gobernando, antes no habrá paz. La Biblia dice: cuando digan paz, paz, y hagan conferencias de paz y se reúnen para la paz, entonces vendrá discordia, destrucción y guerra. Los hombres no pueden hacer la paz. Sin embargo, la paz entró en nuestros corazones. La paz invisible, la paz interior, la paz que viene de Dios. Cuando alguien siente que sus pecados son perdonados y que la conciencia se purifica por la gracia del Señor. Y aunque somos pecadores perdonados, pecadores restaurados, pecadores salvados y limpiados por la sangre de la cruz. Lo último que quisiera reflexionar en esta mañana es que esa noche anunciada nos puede cambiar la vida. Ha cambiado la vida de muchos de nosotros. Varios miles de millones han sido salvados a través de los 20 siglos que han pasado por esa noche anunciada, por recibir ese mensaje. Por eso en la última estrofa la canción dice: esta es la noche que prometió Dios a los hombres y ya llegó. Es Nochebuena, no hay que dormir, no hay que distraerse, no hay que dejarse envolver por otras cosas superficiales. Dios ha nacido y Dios está aquí. Por lo tanto, esa noche nos puede cambiar la vida. Nos ha cambiado la vida a muchos de nosotros. Miramos para atrás, miramos nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestros fracasos, nuestras frustraciones, nuestras penas, nuestros dolores, nuestra miseria, nuestro pecado. Y un día nos encontramos con el Salvador que nació esa noche. Y la luz irrumpió en nuestros corazones y el Espíritu Santo nos iluminó. Se cumplieron en nuestra vida las palabras que decía del ministerio de Jesús el profeta Isaías cuando dice: llenará de gloria el camino que bordea el mar de Galilea y los pueblos que están sumidos en tinieblas verán gran luz. Jesús nos cambió la vida. Por eso cada vez que llega la Navidad tenemos que celebrar ese cambio. Tenemos que dar gracias. Tenemos que renovar nuestro pacto. Tenemos que reconsagrar nuestra vida al Señor. Tenemos que pensar que si Él vino por nosotros, nosotros tenemos que vivir por Él. Tenemos que entregar nuestra vida sobre el altar. Tenemos que hacer la causa principal y el objetivo de nuestro tiempo aquí en la tierra, servir al que vive por los siglos de los siglos. Guillermo Carey, un misionero inglés, tenía una gran fábrica de calzado. Era un gran industrial y lo entrevistaban en aquella época las personas de los periódicos, porque no había radio ni televisión en Inglaterra, y le decían: usted es un gran industrial, muy poderoso en sus negocios. No, yo soy un misionero, decía él, porque predico el Evangelio y eso es lo principal en mi vida. ¿Pero y para qué tiene la fábrica? Para pagar los gastos, decía él. No dedicaría mi vida a nada que un incrédulo pueda hacer igual o mejor que yo. Hay personas que son incrédulas y son excelentes médicos. Hay personas que son incrédulas y son excelentes abogados. Hay personas que son incrédulas y se destacan en su profesión.
Y tal vez podemos igualarlos, o tal vez superarlos, o tal vez quedar muy por debajo. Pero si nosotros nos dedicamos a la causa de Jesús y a predicar el Evangelio, no habrá nadie que pueda hacerlo ni igual ni mejor que nosotros. Porque esta es la gran causa, la de la noche señalada, la de la noche anunciada, y ya llegó. Vivimos de este otro lado de la historia. Dios está aquí. Dios está en nuestros corazones porque le hemos recibido por la fe. Y tenemos que en esta Navidad revivirlo. Tal vez en esta mañana haya alguien que todavía piensa que esto es una historia fascinante, pero no puede decir: Jesucristo es mi Salvador, Jesucristo es mi Señor. Yo lo recibí en mi corazón, yo pedí perdón por mis pecados y yo imploré que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Tal vez hay gente que no lo puede decir, que su vida sigue siendo la misma, que todavía no ha cambiado. Esta Navidad te puede cambiar la vida. Si Cristo nace en tu corazón, si lo dejas nacer en tu alma, si lo dejas entrar en tu vida. Él es real, Dios está aquí. Por eso les animo a que cuando lleguemos al momento final de este encuentro, tengamos un instante en que podamos reencontrarnos con Dios. Y si hay alguien que siente que la chispita de la fe se está encendiendo por el Espíritu Santo en su corazón, pueda entregarse en el momento final de la reunión al Señor, de todo corazón. Tengo una sugerencia, y es que muchas veces nosotros, sin querer, celebramos la Nochebuena, llamada Nochebuena porque es la noche más buena de toda la historia, igual que la gente pagana. Nos sentamos a la mesa, ponemos música, charlamos, nos divertimos, y cuando llegan las 12 de la noche nos saludamos. Eso lo hace mucha gente sin creer en Cristo. Tal vez les sugiero que tengamos una Nochebuena distinta en nuestros hogares, que hagamos silenciar la música, que todos nos sentemos alrededor de la mesa, que tengamos silencio y serenidad, como dice esta canción, y que podamos leer, tal vez 2 personas con la Biblia, los 20 versículos de la noche anunciada en capítulo 2 de San Lucas. Tal vez que alguien pueda bendecir la mesa y pedir una bendición por todos los presentes. Tal vez que haya un momento en que nos saludemos antes de comenzar la celebración, bendiciéndonos los unos a los otros. Y después sentarnos a celebrar y a dar gracias porque Jesús lo hizo. Porque se cumplió todo tal como había sido profetizado. Que no falte la oración en nuestras mesas, pero no una oración de compromiso, sino ese momento del reencuentro con Dios. Y si esta canción la pueden buscar por internet, escúchenla, que al igual que Noche de Paz, es una canción que describe